1937, en el municipio de Sopetrán, Antioquia, nació una persona proba, generosa, un buen amigo, que disfrutaba de los libros y la música, un maestro de maestros, que siempre apoyó las causas que creía necesarias, un político decente, que siempre defendió los grupos tradicionalmente marginados y discriminados, y a juicio de muchos, el mejor jurista que ha tenido este país, Carlos Gaviria Díaz. De trabajar con Carlos Gaviria en diferentes facetas, en la Corte Constitucional, en el Congreso de la República, pero quizá la que yo recuerdo con más cariño es como monitora de dos cursos que dictó en la Universidad de los Andes, Introducción al Derecho, y un maravilloso seminario sobre Kelsen. A mí lo que me impresionaba de Carlos Gaviria era la capacidad que tenía para enganchar a los estudiantes y interesarlos en el tema del derecho, pero hacerlos sentir que todo lo que decían era un aporte brillante para el curso. No había nunca una pregunta insignificante, no había nunca una pregunta boba, él siempre la recogía y empezaba a partir de cualquier inquietud a básicamente dar una clase magistral. Y Carlos, ante todo, era una autoridad moral. ¿En qué sentido? Y es que fue un hombre ético toda su vida, un hombre dedicado a la academia, 35 años en la Universidad de Antioquia, con una bellísima familia, un hombre muy consecuente, y logró realizarse como magistrado, como senador, como candidato presidencial. Pero ante todo, su gran riqueza radicaba en su amor por los libros. Él mismo se identificaba con su biblioteca y era el momento del día que más disfrutaba. La soledad, largos fines de semana donde él se aislaba y simplemente se dedicaba a hablar con los clásicos, y eso se reflejaba en todas sus opiniones públicas. Primero, era una persona absolutamente metódica en el razonamiento. En segundo lugar, era una persona que siempre escuchaba a su interlocutor. Siempre escuchaba a su interlocutor. El ejercicio académico, el ejercicio profesional, no es un asunto meramente instrumental, sino que debe utilizarse también para causas justas y para satisfacer el interés público y el interés nacional de los países y la autodeterminación de los pueblos. El mejor legado a Carlos Gaviria es un legado no desde la palabra, sino desde la acción. Es decir, de la necesidad de valernos de todo su legado, de toda su experiencia, de todo lo que nos dejó, para tratar justamente de cambiar ese país por la sociedad que él siempre anheló. Si alguien fue entusiasta en la construcción del polo fue Carlos Gaviria. Estuvo de cerca en su concepción programática. El ideario de unidad del polo tiene el visto bueno en detalle de Carlos Gaviria. Estuvo en todas las buenas y las regulares y las malas del polo democrático alternativo, siempre jugando su papel, siempre defendió este proyecto. Si algo molestaba a Carlos Gaviria era la idea del caudillo. Él era un hombre de organización, era un hombre de actividad colectiva, de compartir, y era excelente, digamos, en la unidad, pero también era excelente cuando se trataba de controvertir. Nos dejó una frase que yo resalto mucho, o que muchos resaltamos mucho. Él decía: sin sectarismos y sin ambigüedades. O sea, manejemos y tramitemos las contradicciones y las diferencias que son propias de la naturaleza de los seres humanos de la mejor manera, pero sin ambigüedades. Yo sin duda creo que es el más importante dirigente que la izquierda democrática colombiana haya tenido. Es decir, y siempre con un discurso de una claridad que a mí me dejaba. Es decir, yo soy más bien una mujer que a veces soy violenta cuando no estoy de acuerdo con los argumentos de los otros, y aprendí mucho con él esa calma, esa serenidad para hablar de las libertades, para hablar de los derechos humanos, para recordar los derechos de las personas, para hablar de los derechos fundamentales, para hablar de lo que significa ser una persona autónoma, una persona libre. Y hoy,
es decir, yo hablo desde el mes de marzo ahí cómo nos hace falta Carlos Gaviria en este caos total de la justicia, en este caos en relación a los enfrentamientos, en relación a las negociaciones de paz, cómo nos hace falta. Seguramente él estaría ahí, nos permitiría avanzar, nos permitiría confrontarnos, porque no hay de otra, tenemos que aprender a convivir juntos, todos y todas, es decir, no hay más posibilidad. Y Carlos Gaviria era un maestro para recordarnos esto. Yo no fui su estudiante ni trabajé con él, pero tuve el grandísimo privilegio de contar con él como aliado, como conspirador. Muchas veces me citaba muy temprano en un restaurante donde le gustaba desayunar y nos poníamos a revisar los argumentos de nuestras demandas. Él me ayudaba a asegurarme que los argumentos técnicos estuvieran bien, pero íbamos más allá y hacíamos el análisis del contexto político, de cuáles eran las estrategias para defender mejor los derechos de las mujeres. Y me siento totalmente privilegiada por haber podido contar con él de esa manera. Creo que de verdad su compromiso con la democracia, con los derechos de las mujeres en particular, hicieron que este país sea mejor y crearon toda una generación de personas comprometidas con la defensa de sus derechos. Carlos es una persona que estará siempre viva en mi corazón, siempre viva en la memoria, en el presente, siempre será un referente para mí, y no son palabras, es de verdad. Carlos vive aquí adentro, y desde la complicidad de los tequilas que compartimos, del amor por las rancheras, del amor por la comida mexicana, de las noches de conversación y de poesía en que yo lo miraba absolutamente atónica, porque andar con él siempre era una lección, uno siempre tenía algo que aprenderle, y siempre con humildad y con profundo cariño y con un sentimiento siempre positivo. Lo oí, le aprendí, lo quise y siempre daré gracias por la bendición de haberlo tenido cerca. A él le llamó la atención que mi papá fuera un poeta piedracielista. Inmediatamente dijo algún poema de mi papá. No he conocido ninguna persona con una memoria mejor que la de Carlos Gaviria. Una de las anécdotas que tengo yo de él, que conocen los amigos, es que él decía que venir a mi casa era muy rico porque uno podía oír la música que le daba pena poner en su casa. Yo le ponía, él oía en mi casa música para planchar, oía rancheras, oía una cantidad de música que según él le daba pena poner en su casa, pero la gozaba en la mía. Por supuesto, él siempre me preguntaba ¿qué estás leyendo? Y yo también le preguntaba a él, y lo que sí recuerdo y que me hace muchísima falta es que yo siempre tenía una libretica para anotar todas las... Uno hablaba con Carlos, uno almorzaba con Carlos y de ahí salían 5 libros que yo pensaba que no había leído. Siempre me sentía profundamente ignorante porque Carlos había leído todo lo que uno quisiera haber leído. Cuando él estaba tan enfermo, yo no me acuerdo qué columna escribí, pero lo que sí me acuerdo es que todavía tenía la esperanza de que se despertara, y fue una columna sarcástica, no me acuerdo cuál, pero yo decía, ¿qué tal que haya un milagro y que él se despierte en la clínica y se ría carcajadas con esto y me diga, ay muchachita, esa forma que tienes de decir las cosas? El gran profesor es un profesor, pero tiene que ser mucho más que un profesor. Gaviria, por supuesto que era un maestro, pero era más que eso, ¿no? Gaviria era un maestro que de alguna manera nos invitaba a sacar las aulas al mundo, ¿no? A que esas clases comenzaran a dialogar con las personas. A veces los colegios, las universidades vivimos como muy encerrados en nuestros nichos, y Gaviria nos mostró, ¿no?, un poco a la manera de los grandes filósofos, que había que llevar esas discusiones hacia la gente. Que Gaviria, yo siento que no es en vano que le apasionara y que le emocionara la poesía como le emocionaba. Yo creo que esa capacidad de las letras, de las humanidades, de hacernos pensar que otros mundos son posibles, de hacernos sensibilizarnos, imaginarnos, ¿no?, pensar, digamos, que el mundo no es tan chato ni tan recto,
es de alguna manera lo que lo hacía él diferente, y yo por eso pensé en un verso, ¿no? Pensé en un verso que es de Juan Gelman, un poeta que yo sé que él quería mucho y que de alguna manera fue lo que sentimos en la charla y cuando Gaviria hacía parte de la vida pública, y el verso dice así, ¿no? La asamblea del mundo será un niño reunido, ¿no? Yo creo que ya es suficientemente atractivo lo que les he dicho para saber uno que si la democracia tiene que ver con la autonomía personal y que la autonomía personal es la misma dignidad y que tiene que ver con la autonomía de la comunidad, que la comunidad no sea gobernada desde afuera, sino que ella misma se gobierne, entendemos por qué es que nos gusta la democracia y por qué vale la pena educar en democracia.